Qué temazo el día de hoy. Y en esta era de tanta información, yo ya decía basta espacio. Eso es como mi consulta, lo siento. Entonces consulta el doctor. Medicina estética es lo que vamos a hablar en este episodio. Exacto, tenemos el honor de tener aquí al doctor Valdivia, Roberto Valdivia, para los que no lo conocen. Nosotras lo conocimos hace poquito, de hecho, que la verdad fue demasiado lindo porque hicimos una linda conexión y ahora una linda amistad. Y estamos muy, muy felices de tenerlo por acá con este súper tema. Creemos que hay demasiados mitos alrededor de la estética facial y definitivamente queríamos empezar con el concepto de belleza. Entonces, contanos o contale a todas las chicas, ¿qué es para vos ese concepto? Bueno, primero que todo, súper emocionado por esta invitación y venir a compartir un poquito con ustedes y llevarles un mensaje bonito, porque primero tuve la oportunidad de dárselo a ustedes y que ustedes puedan multiplicar esto para otras personas. Para mí es súper importante, porque en la medicina estética yo creo que debe basarse en la belleza. Y la belleza no está definida en un libro, no son medidas, no es una fotografía, no es una modelo, ¿ok? La belleza es una sensación de bienestar. Entonces, Qué lindo. la belleza al final tiene que ser interpretada tanto por la persona que la desea como los demás que podemos ayudarle. Y al decirle los demás, me quiero decir los profesionales en medicina que podemos orientarlos. Entonces, teniendo claro que la belleza es una sensación, hoy en día algo que lleva a cometerse errores en esto es creer o compararnos y creer que necesitamos los resultados que tiene X persona o que voy a quedar perfecto para la revista de portada Vogue. Mentira. Sí, o esa persona se hizo esto y se me va a ver igual a mí. Sí. Exacto. Les puedo confesar que he hecho millones de tratamientos y nunca he hecho uno igual al otro. O sea, eso no existe. Porque uno de los principales errores que hoy se comete a la hora de consumir esto, como decías, con tanta información, que yo más bien le agregaría el desinformación, que nos tiende a confundir mucho, es creer que estos tratamientos se venden como si fueran Tupperware, o que si fuera de una revista. Yo voy a comprarme esta cara y me la voy a poner. Y no hay nada más erróneo que eso, que lleve a frustraciones, que lleve a malos resultados. Porque al final tiene que ser muy individualizado, tiene que ser muy a la medida. Entonces, hoy en día, esa deshumanización de la medicina en realidad, no solo en la parte estética, nos lleva a tener diagnósticos errados, con un diagnóstico errado, un tratamiento errado, con un pronóstico errado y pues resultados que al final no son los más lindos estéticos, porque no vamos a tapar el sol con un dedo. Hay cosas que se ven que no están lindas, pero precisamente por eso es que creo que se debe hacer una concientización de que este tipo de medicina no debe de ser ofrecida y mucho menos consumida como si fuera un catálogo. Entonces, lo más importante, creo, tip en esto, es encontrar un profesional en el que usted confíe, Total. ¿ok? Que te haga sentir bien, que te haga sentir cómodo o cómoda, Sí. y que te ponga atención. Hoy esa etapa de conocernos, cuando nosotros nos conocimos, ustedes pueden dar fe de esto. Yo exactamente eso mismo iba a contar. Sí. Lo más importante es, yo no quiero que me digan qué quieren. Yo quiero que vengan, se sienten aquí, no me digan qué tratamiento quieren, quiero que me digan cómo se sienten, cómo yo puedo, como profesional, identificar cuáles son esos puntos en los que yo puedo hacer que usted se sienta mejor. Claro. ¿Cuáles ¿Ok? son tus Y necesidades? familiar es vital porque les quiero contar que mi experiencia, pues había acudido como a otros 2 profesionales, a otros 2 lugares y algo que a mí me sorprendió de cuando fuimos con vos fue ese tiempo que dedicaste precisamente a eso. O sea, porque lejos de un solo querer entender qué te querés hacer y porque uno tiene mil ideas en la cabeza y
y nos empezás a explicar con la computadora cómo la piel, cómo la cara y wow, el tiempo que el profesional dedique a uno a conocerlo y a explicarle realmente cómo funciona todo y abrirle esa realidad de las cosas, porque sí, o sea, las redes sociales es como te pones esto y ya al día siguiente estás perfecta y esto es mentira. Entonces, yo sí creo que es importante que nosotros seamos más responsables también, Claro. en dedicar ese tiempo para entender, pero con el profesional, ¿verdad? Porque a la larga nos podemos poner 1000 cosas y uno termina peor, o sea. Sí. Y que viene de la mano de la educación, ¿verdad? Que por eso este espacio para nosotros es súper importante porque podemos dar un poquitito, ¿verdad? De esa esencia o de eso que sentimos nosotros para informar bien y como decía el doctor, tal vez lo que me hace bien a mí no es lo que te va a hacer bien a vos, ¿verdad? Porque igual uno llega tal vez con una idea como quiero esto, pero tal vez anatómicamente no es lo ideal. Y con eso, bueno, el concepto de envejecimiento, que a nosotras nos llamó también mucho la atención y fue como, wow, ok, sí, hay muchas cosas que uno tal vez no comprende y tal vez explicar un poco eso, ¿verdad? ¿Cuál es ese mecanismo por el cual nuestra cara incluso va envejeciendo? Que a veces uno piensa que es a una edad determinada, pero que definitivamente desde etapas tempranas podemos notar la diferencia y en qué momento sería un buen momento para prevenir o para, pues, estar mejor. Ok. Entonces, lo primero, por la parte del envejecimiento. Todos en realidad vamos a sufrir cambios en fases y en diferentes zonas de nuestra cara, ¿verdad? Como bien se los explicaba, esto era el hueso, nosotros íbamos sufriendo un cambio en el hueso, se van haciendo más pequeños, se van debilitando, no solo los de la columna y la cadera, que son los que usualmente escuchamos, sino que también en el cráneo, que son la estructura que sostiene toda la carita, en realidad. ¿Ok? Ahora, de una persona a otra, estos cambios en el hueso son distintos, todas. Sí. No lo sufrimos todos de la misma manera. Después de eso tenemos también cambios en la grasita de la cara. No solo con la edad, sino con la pérdida o aumento de peso. ¿Ok? Eso va haciendo que se nos vean algunos surquitos, que se nos vea la ojera, que se vea un poquito más este surco. Ya cuando avanza un poquito más, pues inclusive en la zona de los jowls. ¿Ok? Después de estos cambios en la parte de la grasita están los cambios a nivel muscular también. Nosotros tenemos músculos muy fuertes y muy expresivos en la cara. Entonces, tenemos que identificar por cada persona cuál de estos componentes han cambiado y cuáles van a generar un mayor impacto en beneficio de que esa persona se vea y se sienta mejor. Después de eso está la piel, que la piel es solo el recubrimiento de toda esta estructura que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque se suele confundir. A mí me pasa mucho en la consulta. Y me dice, mire, doctor, es que yo escuché que usted es experto en láseres, entonces quiero que me haga un rejuvenecimiento solo con láser. Y a veces le digo al paciente, mira, no, tenemos que empezar desde la estructura ósea, reponer la grasita que se perdió y después vamos a ir a tratamientos regenerativos en la piel. Porque no solo ese proceso en la piel es lo que ocurre con el envejecimiento. Y esto es lo que la mayoría de personas creen. Claro. Solo fue que es que la piel se me estiró o que ya la piel no se recoge. Y no, y hay muchos otros cambios detrás de esto que deben de ser abordados para tener un resultado que sea satisfactorio, un resultado que sea natural y que el paciente esté satisfecho. Porque aunque ustedes no lo crean, la principal consulta que me hacen hoy en día en la clínica es que vienen porque tienen insatisfacción de otros tratamientos, cuando tal vez no estuvo mal hecho. Lo que pasa es que no se hizo el abordaje correcto, no se le explicó al paciente cuál era ese proceso, qué era lo que estaba pasando para que pudiera abrazar su proceso y continuarlo. Y con eso que mencionas, que nos explicas, bueno, que tenemos estructura, la estructura ósea, músculo, después la grasita, lo ideal sería entonces empezar de adentro hacia afuera, a recuperar, digamos, si, no sé, una persona tal vez vos identificas que está teniendo pérdida de grasa, entonces empezar como más adentro antes de irse a la parte exterior o lo que nosotros vemos. Mira, el proceso es inverso. Okay. Nosotros lo primero que empezamos a notar en el envejecimiento son los cambios en la piel. En pacientes más jóvenes
Lo que empezamos a notar son unas manchitas, que un poquito de ojerita, porque todo esto empieza a descender y los cambios en la piel. Ya una persona que nunca se realizó ningún procedimiento de este tipo, llega a los 50, 60 años, pues sí, ya tiene cambios en el hueso, ya hay cambios severos en la grasa, ya hay cambios más severos en la piel y pues por ende va a requerir también de pues mayor intervención, por así decirlo. En pieles más jóvenes, pues claro, mira, yo siempre se los digo a mis pacientes, y tienen desde ya hay que cuidarlos. No tienen ninguna deficiencia, pero hay que cuidarle la pielcita. Usemos protección solar, evitemos hacerle daño a esa piel, en exponerlo. Entonces, desde ahí empieza realmente cómo nos debemos de cuidar. Ya si hablamos en personas un poquito más maduras o en adultos, la piel, para mí la calidad de piel, aunque haya alguna sombrita, que haya un poquito de ojera, una piel bonita y sana, siempre te va a hacer relucir. Claro. Y entonces, por ejemplo, ahorita que mencionaste esto, la parte como ósea, ¿a partir de qué edad cambia más? Generalmente lo empezamos a ver más a partir de los 35 años, ya de un declive. Ya de un declive. Ejemplo 1, ejemplo 3. No. Y se hace más marcado a partir de los 50 años. Porque claramente es la edad también en la que nosotros esperamos ciertos cambios hormonales, más que todo en las mujeres, donde se involucra todo el metabolismo de la parte ósea, grasa y demás. Entonces, ahí es cuando podemos ver que es más marcado e inclusive ya a la hora de hacer un abordaje se vuelve mucho más completo, porque, o complejo más bien, porque tenemos que ir a tratar y reponer la parte ósea. Que si nosotros empezamos a ver nuestra piel desde más antes, ¿verdad? Y no llegar a esa edad, empezar a tratarnos, podríamos evitar muchísimas intervenciones. Igual esa era una pregunta que yo tenía, que hay muchos mitos alrededor de la toxina, ¿verdad? De la toxina botulínica. Nos preguntan un montón a nosotras en redes sociales, ahora que abrimos un espacio para medicina estética en nuestro evento Anatomía, este próximo, la cuarta edición, ¿verdad? Nos han preguntado mucho con respecto a esto. Y lo que hemos visto, o lo que nos parece muy interesante, es que chicas muy jóvenes, tal vez desde los 20 años, piensan que se deben de colocar ya la toxina porque tal vez ya se ven líneas de expresión. Entonces sí queríamos saber, no sé si desmitificar esto, saber desde qué edad se recomienda, también para no abusar o tal vez para hacerlo de una manera más responsable. Sí, mira, he visto de todo. Hay pacientes que, inclusive colegas recomendándole esto a pacientes muy jóvenes. Y realmente esto es cuando existe una necesidad. Si no existe, pues realmente no vale la pena. Yo por lo menos el término el baby botox y de personas de 20 años, no, si usted es un baby, no ocupa botox en el momento que toque. Me encanta, bien, es un baby. ¿Okay? Como también le pasa lo contrario. He tenido pacientes de 40, 45 años diciendo, mira doctor, me pone un baby botox. Corazón, usted no es un baby. Ocupar la dosis que pasa. Y ahí es donde tiene que tener el médico esa firmeza de decir qué es lo correcto y qué es lo que necesita esa paciente. En cuanto a toxina, sí es cierto que existen muchos mitos, ¿verdad? Yo creo que el principal mito o el miedo de todos que al principio es que voy a quedar feo, voy a quedar raro, no voy a tener expresión, me van a dejar mal. Y vamos, como les decía ahora, no se puede tapar el sol con un dedo. Hay que buscar el profesional que vaya a entender cuál es tu necesidad, cómo te quieres ver, que inclusive usen las marcas correctas. Eso es lo que iba a decir. Porque... Sí. Eso iba a decirte, porque ahorita mencionamos el tema de la toxina, pero la realidad es que las personas conocen la toxina como el Botox. Tal vez podríamos, antes de seguir, poder explicar esa diferencia, que la gente entienda qué es toxina y qué es Botox, porque la gente está confundida. Sí, toxina vendría siendo el nombre por el que se conoce genérico, ¿ok? Existen muchas marcas que producen toxina botulínica. Botox es el medicamento original de toxina botulínica, que fue el primero, el que tiene más estudios, es el que se conoce por su mayor efectividad, el que se conoce por
que tiene más estudios de seguridad y demás. Y es el más costoso, ¿verdad? También. Es el más costoso, en realidad. La Porque marca Botox. La marca Botox. Porque al final, como en marcas, pues todas hay unas mejores que otras, Claro. y pues generalmente las mejores son un poquito más costosas que todo. Esto aplica, yo creo que para todo, para las computadoras, relojes, zapatos, etcétera. Entonces, sí es importante, uno, tener claro qué se necesita, tener claro que el profesional tenga la adecuada capacitación y preparación, y además que tengas la confianza de poder decir cómo te querés sentir. Porque con toxina y con Botox, cuando el paciente me lo pregunta, yo suelo usar una analogía, ¿verdad? De que le tienen miedo a una pistola. Y las pistolas no se disparan solas. Y siempre les uso el mismo ejemplo. Les digo, mira, imagínate una pistola de 9 milímetros que está aquí en la mesa. Y la puede venir a recoger un muchachito de una zona marginal que toda la vida ha visto violencia, que cree que puede tomar las cosas a la fuerza, y va a tomar esa pistola, te va a hacer daño 9 o 10 veces. A darle esa misma arma para que te acompañe un militar, un Navy del ejército de Estados Unidos, que te va a acompañar. ¿Con quién te vas a sentir más seguro? La pistola sigue siendo la misma. Es quién la va a manipular y cómo la va a utilizar. Igual aplica para todo este tipo de tratamientos. Es escoger la persona idónea para esto. No hay que tenerle miedo a la pistola. La pistola no se dispara sola. Pero sí es importante con respecto a esto que de una marca a otra, el tiempo, digamos, que dure el efecto del medicamento sí cambia. Sí, por supuesto. Porque es algo que en lo personal... Y la cantidad de sí. Y la cantidad. Porque muchas veces he tenido experiencias anteriores donde tal vez me colocan la toxina y son 2 meses y ya se fue completamente el efecto, ¿verdad? A diferencia de con el doctor. Hay varios temas. Uno, el conocimiento de la anatomía, porque a todos varía. Sí. La marca de la toxina y la cantidad también que se aplica. Ok. Porque, por ejemplo, yo he tenido pacientes que me dicen, mira, doctor, vieras qué torta. Y es que yo toda la vida he venido con usted y fui y me puse en otro lugar porque me encontré una promoción porque es mi amiga. Y es que no me duró. Mira, sí puede pasar, porque es que yo ya sé cuánto tenía que ponerte. Sí. Ya si nos conocemos, es muy difícil que alguien venga de un pronto a otro a hacer lo que yo ya vengo haciéndote por años. Y también, como les decía ahora, a veces me dicen, pues fue una promoción, y al final lo que pasó fue que pues, se lo diluye más o le pone más poquito, porque al final es imposible, como decía, alcanzar, pagar lo que me estás contando que pagaste por la toxina, que ni siquiera el costo de esto Por ese va. lado, claro. Entonces, en eso es algo que yo creo que pues todo el mundo tiene libertad también de probar y de experimentar, pero yo creo que hay que ser muy cautos si vamos a querer experimentar por nuestra cara. Claro. Yo les digo, mira, con los zapatos, pues no, se nos abrió el zapato y compramos otro, pero la cara no. No, sí, vale, eso sí creo que sí, de verdad es demasiado importante porque también, bueno, no me acuerdo en otro episodio estábamos hablando, salió el tema de que ahora hay muchos centros que no son ni siquiera estéticos que están poniendo este tipo de tratamientos, ¿verdad? Y claro, exactamente, como los ven más económicos, entonces van ahí y creen que es la misma cosa, pero al final, no. Sí. Realmente informarse bien, Claro. buscar el profesional adecuado. Hay que buscar Esa es la clave. un médico, porque si es personas que no son médicos, lastimosamente realizando este tipo de tratamientos clandestinamente, que inclusive no tienen acceso a los medicamentos de mejor calidad, porque te exigen, por ejemplo, para yo poder tener Botox en mi clínica, tuve que haber pasado por un proceso de certificación, de revisión, y además de eso pasar por una evaluación de otro médico para poderlo prescribir y aplicar. De hecho, yo soy faculty para la marca, o sea, el que se encarga de entrenar y evaluar a otros médicos para que puedan realizar esta aplicación. Y el primer filtro va a ser, uno, que seas médico, que tengas la preparación, que tengas los estudios, y una vez eso, pasan conmigo para decir, ok, vamos a hacer una evaluación
vamos a hacerlo de esta manera y ok, usted es apto, se le va a seguir vendiendo el producto. Entonces, al no ser médico, mira, ya hay un sesgo importantísimo de calidad, primero por no tener la preparación y segundo que no tienen acceso a los medicamentos correctos, de calidad. entonces llevan a daños, llevan a resultados pues que no son tan bonitos, a complicaciones muy severas, porque ahí sí lastimosamente es cuando la persona te dice, doctor, mire, yo sí tuve que investigar ahora quién me podía ayudar. Sí, correcto. ¿Verdad? No, ¿y qué pasa cuando si una persona tomó una decisión, fue a un lugar y le pusieron la toxina? Y no sé, porque sí he visto casos, ¿verdad?, de que o les empieza a parpadear más el ojo o que no pueden sobrevivir lo suficiente. Si ya le pusieron ese tratamiento y un paciente llega donde vos, ¿qué se puede hacer en ese caso? ¿Cuánto tiempo se dura en recuperar esa situación? Usualmente puede tardar meses, o sea, lo que dura el Botox en desaparecer, hasta 6 meses, Por 6 meses y todo. ¿verdad? Ahora, existen terapias regenerativas que pueden hacer que otra vez esas conexiones que hacen entre el sistema nervioso y el músculo para que se dé la contracción las podamos restaurar de una manera un poquito más acelerada. No es milagroso, pero por ejemplo hay terapias O sea, lo ideal es ir a un buen profesional para que no tenga que ser lo que complicaciones. Pasa mucho, o sea, de verdad que el tema de todo este tema estético ahora es como confite, o sea, hay en todo lado, Sí. ¿verdad? Entonces es demasiado complicado porque evidentemente mucha gente quiere hacerse tratamientos o tal vez no tiene poder adquisitivo ahorita para hacerlo, entonces la recomendación sí es mejor, ahorremos bien y poder hacerlo bien. Pero eso no es la realidad, o sea, la gente va en serio y se lo pone en cualquier lado porque está económico. Pero al final, obviamente, terminas pagando el triple porque ahora tenés que ir a ver a otro profesional para que te arregle, todo eso y es súper peligroso. Sí. Sí, mira, lastimosamente eso ocurre y ocurre con alguna frecuencia. Eso te iba a decir, y te pasa mucho. Pasa mucho, que ya el paciente llega con una secuela, con una complicación, a veces son sencillas de corregir, por ejemplo, cuando llegan con esta boca así espantosa o súper rellenada. No, mira esto, hacemos un ultrasonido en la clínica, identificamos dónde están y se puede deshacer. Se arrepiente. Pero, por ejemplo, hay personas que, no sé, llegan a la clínica y me dicen, doctor, es que me hice una cirugía o me hice una liposucción y no verifiqué que el médico que me lo fuera a hacer fuera un cirujano plástico y quedé con una fibrosis. Entonces vienen para ver qué les puedo yo ayudar con láser, porque primero quedan con el otro y me dicen, jamás en mi vida me volvería a operar. Y segundo, pues di que si en un principio no podía acceder a pagar Claro. a alguien bueno que me lo hiciera, y pues mucho menos ahora para arreglar algo que es mucho más complejo. Entonces, creo que el punto que decís es muy válido. Yo creo que nunca va a estar por encima ningún tipo de tratamiento por la salud de una persona. Claro, totalmente. Es como que vayamos donde Valdivia que nos revise los dientes. O sea, no tengo idea, lo que te puedo decir, veamos, están divinos, están divines, se ven preciosos o no. No, mándate, no sé, es que Y ahora que mencionaste eso del láser, ¿verdad? Que no solo es mucha información, sino que Steph y yo tuvimos la experiencia de estar con vos y hacer un procedimiento de láser que la verdad nos fue increíble y es algo que queremos compartir, pero también que nos expliques, ¿verdad? Que sabemos que hay muchos tipos, como nos explicabas, pero ¿cuáles son esos beneficios que podemos obtener del láser? ¿Está indicado para todo el mundo? ¿Cuáles tipos existen? ¿Cuándo deberíamos de acudir como a una revisión para pensarlo? Ok, mira, existen muchas aplicaciones, muchísimas, desde el punto de vista del uso de la tecnología láser, más que todo en la parte regenerativa, ¿ok? Entonces, esta rama de la medicina o ciencia es por lo menos la que a mí ahorita más me apasiona y la que más me gusta, en la regenerar. Creativo y eso así. Entonces, porque es lindísimo, realmente ver como en un proceso la piel se regenera. O sea, realmente ya hoy en día podemos hablar de regenerar tejidos. Esto era algo que solo veíamos en las películas antes de ciencia ficción. Claro. Entonces, esto es muy lindo, la parte de regeneración y de pues antienvejecimiento y rejuvenecimiento.
que yo me gusta englobar en regeneración hoy en día, pero están los tratamientos también para manchas. Ok, esta es uno de los puntos que debe de realizarse con más cuidado, porque no todas las manchas son lo mismo. Tienen que tener nombre y apellido, tienen que tener un diagnóstico, ¿ok? Y eso sí es lo que nos corresponde a nosotros como profesionales, poderle brindar esa información al paciente. Porque dicen, es que tengo manchas, pero pueden ser desde léntigo, queratosis, Los vasitos melasma. capilares, que yo pensaba que era una mancha. Que era eran una mancha. Vasitos Y capilares. era un trastorno vascular acompañado de una pigmentación y que generalmente cuando esas dos aparecen juntitas se llama melasma, que además de eso pues también es una enfermedad que es de origen sistémico, o sea que todo lo que estás comiendo, todo lo que estás absorbiendo, inclusive la exposición a la luz en la noche, por ejemplo, de los dispositivos puede afectar, todo el día. ¿verdad? Puede afectar esto y no específicamente porque te den la pielcita, sino inclusive por lo que estás recibiendo en el ojo, ¿ok? Entonces, son a veces algunas cuestiones un poquito más complejas que ameritan una buena evaluación, utilizar Eso es distintos vital, tipos de eso es luces, poder ir definidamente a tocar y no decir, no, mira, es que si tenés manchas vas a venir, yo te voy a hacer láser y te las voy a quitar. O sea, Sí, porque nosotras, bueno, cuando fuimos a la valoración con Valdivia, fue la primera vez que de verdad, o sea, vos agarraste la lupa con una luz, con esto, vimos nosotras la piel y esa valoración a nosotros no nos habían hecho. Entonces sí me pareció súper importante entender bien a fondo qué es lo que tiene la piel, o sea, no simplemente llegar y pedir que te lo pongan, exija que el profesional también, o sea, si nosotros estamos pagando por ese espacio, nosotros tenemos el derecho de pedir que nos expliquen bien, o sea, no esperemos que el profesional solamente nos explique, nosotros preguntemos, ¿y qué tengo? ¿Cómo lo trato? ¿Qué sigue? ¿Me va a doler? ¿No va a doler? ¿En cuánto tiempo voy a dar resultados? ¿Cierto? correcto. Y con esto, con este tema del láser, que bueno, yo sé que y sabemos que es un tema que te apasiona porque además en la clínica tenés como la última tecnología, ¿verdad? Que la vez pasada que fuimos me contaste de esa máquina, ¿verdad? Que me pareció espectacular. ¿A cuánto tiempo podemos esperar como los resultados? Digamos, si estoy haciendo un trabajo de manchas o si estoy haciendo un trabajo de calidad de la piel, el resultado en tu experiencia, digamos, nosotras, bueno, casi que lo vimos a la semana, ya uno dice, mi piel es espectacular, pero en la mayoría de casos, ¿a cuánto tiempo pueden ver un resultado? Y la otra pregunta, ¿cada cuánto se debería de hacer? Ok. Mira, el resultado, pues generalmente yo por lo menos me comprometo que lo que voy a ofrecer y lo que voy a hacer tiene que tener buenos resultados. Sino simplemente es algo que yo no voy a ofrecer porque existen muchas tecnologías de láser y me dicen, no, mira, hay que hacer 800,000 sesiones y claro, el paciente no te va a sentir nada, pero es que también lo abandonan. Sí. Yo prefiero a veces jugar entre la parte de qué me puedes dar vos para ayudarte más. Sí, porque al final si no el paciente te dice no me sirvió, pero no pusiste de tu parte también. Entonces, por ejemplo, que fue algo que yo, por ejemplo, y voy a usar el caso muy puntual con ustedes y les dije, chicas, este tratamiento es el que yo creo que les va a funcionar. 1 para 2, 1 para 2. Son distintos. Se parecen, pero son distintos. Son distintas pieles. Son capaces de darme 5, 7 días en los que probablemente los primeros 2 días van a estar rojitas, les va a arder un poquito. Increíble. Va a hacer esto, pero al 5.º día ya esto se va a ver pelado. Al día 7 la piel se ve como nuevita. Pueden estar un poquito más rojitas, una más que otra. Este es el periodo de días. Si están dispuestas a darme eso, el cambio es recontra notorio. Vamos a poner las fotos de la... Exactamente, eso iba a decir que cuando lancemos este vlog, si lo están viendo ahorita, fijo, vamos a subir en story con nuestro proceso, porque sí, de verdad, wow, qué proceso, pero yo sí debo aplaudirte a vos porque tu seguimiento fue impecable, o sea, y eso es demasiado importante, que el profesional pueda ir valorando cómo va reaccionando tu piel también, porque vos haces una valoración, pero no sabes cómo va a reaccionar. Sí, me he regañado, o sea, ¿dónde está mi foto de hoy?
Y así, ya se puso esto y yo, uy, ya voy yo, perdón. Ahí va. El tema 100 por sí es súper importante. Y algo, bueno, para ir cerrando este bloque, nos ha encantado. No, vamos a hacer otro, obviamente. Esto no se queda aquí. ¿Cuáles son como esas herramientas o esas recomendaciones que podemos darle a las chicas? ¿En qué momento deberían de acudir a un profesional? ¿Qué podrían hacer como por su cara? No sé, danos como esas estrategias que vos considerás que son vitales de tomar en cuenta. Ok, mira, creo que en tratar de educar o dar la información correcta, yo siempre le he dicho, yo no puedo ser, ni pretendo ser el médico para todo el mundo. Tenemos gustos distintos, lo que para vos interpretas como belleza, tal vez para mí no lo es. Mi consejo es siempre estar muy seguro, uno, que siempre sea un médico. O sea, primero, Sí. verifique que sea un médico. Segundo, si tenés opiniones de otras personas, pedir opiniones de ese médico. E inclusive si pueden hacerle la consulta, su misma consulta a 2 o 3, mucho mejor. Antes de correr y decir, este es con el que me voy a quedar. Que lo puedan comparar, que puedan ver con quién se sienten más seguros o seguras, confiados, qué es lo que te propusieron, cómo te trataron, porque así es como va a ser todo el proceso. O sea, vamos, y ustedes no me conocían cuando nos sentamos, conversamos, no sabían cómo iba a pasar. Creo que venían por una recomendación también. Entonces, yo creo que puedo decirles que es muy congruente lo que ustedes encuentran desde la primera cita hasta el día que se les va a dar de alta. Total. Si todo fue apurado, va a seguir apurado para siempre. Si fue con detenimiento, si fue con detalle desde el principio, probablemente así vaya a terminar también. Entonces, ese es mi consejo, ¿verdad? Súper. Quien te genere confianza, quien vaya con tu estándar de belleza, porque para mí lo que tal vez no es tan bonito, para otra persona sí es, y tal vez para esa persona sí hay también un médico que sea capaz de entregarle esto. Al final hay que romper con los estigmas de que estos son moldes. Usted siéntase lindo, siéntase bella, como usted mejor lo crea. Usted es la única dueña de su cuerpo y es dueña de su belleza. Como lo mencionaste ahora, la belleza es una sensación. Es una Como se siente sensación. bien. Entonces, con quien respete eso, con quien comulgue con lo de ustedes, si ustedes quieren algo más sutil, algo más elegante, está bien. Eso es lo que nosotros creemos que se ve bonito. Sí. Para mí hay cosas que tal vez no se ven tan bonitas, que se ven un poquito más grotesco para mi gusto, pero para otra persona es divino y eso es con lo que ha soñado toda su vida. Claro. Y quiere esos labios grandes o tototos así, que yo no los veo lindos, no me parecen naturales y no me parecen elegantes. No comulgo con eso, pero respeto que a alguien le parezcan lindos. Y van a haber médicos que también pueden hacer eso y está bien y lo hacen perfecto también. Entonces, tiene que encontrarse esa química con el profesional. Eso es lo más importante para que al final las cosas fluyan y terminen en casos de éxito. Sí, y estar muy seguras y seguros de qué procesos se quieren hacer, porque ya vimos que una decisión puede tardar sus meses, ¿verdad? Si nos arrepentimos. Fue hasta toda la vida. Eso es demasiado delicado, entonces sí. La Karima, sí, ahora mencionaste como la mitad del blog, el bloqueador solar. Todas a comprar bloqueador solar, sí, o no bloqueador solar. ¿Cada cuánto me habías dicho? Por lo menos 3 veces durante el día. Si no pueden reaplicarlo, hoy existen también herramientas muy lindas de fotoprotección, las pastillas, ya hay fotoprotección oral que va a reforzar la aplicación del fotoprotector. Existen en polvos para que no tengan que quitarse el maquillaje, en spray. Entonces, ya las cosas. Y si no saben, pues también estamos con mucho gusto para poder. ¿Cuáles son tus redes sociales para las chicas que están escuchando esto que no te siguen aún? Doctor Valdivia, sí. Me pueden seguir en Instagram. Y pues van a encontrar también ahí información de valor también, que les puedo explicar un poquito más sobre estos procesos del envejecimiento, los procesos que se pueden o las terapias que se pueden hacer con láser.
Y pues quedo a su entera disposición. No, y para cerrar también en anatomía, Workshop 4, el don pasa con su clínica ahí. Así es. Así que aprovechen que de verdad es un profesional increíble, les va a brindar también información de valor y como persona un 100 de 100. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos por en esta anatomía, información. chiquillos, qué emoción.